Hoy en Draw My Life, aberraciones humanas. Gracias a la ciencia hemos podido comprender un poco mejor el mundo que nos rodea e incluso a nosotros mismos. Para ello, a menudo es necesario realizar experimentos arriesgados. Sin embargo, los experimentos no siempre salen como se espera. Hoy te traemos 3 experimentos realizados con personas que se salieron completamente de control. Quédate hasta el final para decirnos cuál te ha parecido el más espeluznante. Hoy en Draw Club, el proyecto Abigail. Aquellos que no conozcan el Área 51 deben saber que se trata de una base ocupada por el ejército de los Estados Unidos. Se dice que ahí se realizan numerosos experimentos y pruebas sobre todo relacionadas con extraterrestres. Este área ha estado ocupada desde 1943. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se dio cuenta que el poder de los nazis se debía en gran medida a los experimentos realizados. Por ello, para no quedarse atrás, se aventuraron en las pruebas sobre la mutación genética. Querían crear superhombres para el ejército, como una especie de superhéroe. Empezaron con la búsqueda de la inmortalidad del ser humano. Naturalmente, ningún hombre quería ser una rata de laboratorio. Además, la persona elegida debía ser de absoluta confianza para que el experimento no cayera en manos enemigas. Albert Wester, un científico de renombre dentro del ejército estadounidense, propuso a su hija Abigail Wester como la mejor opción para llevar a cabo el terrible experimento. Esta sugerencia fue muy bien acogida y en cuestión de unos meses, la joven comenzaría a recibir todo tipo de tratamientos. Se pusieron manos a la obra en el que sería el proyecto Abigail. Los experimentos comenzaron. Desde el primer momento los resultados fueron muy alarmantes. El rostro de Abigail se estaba deformando, su cara parecía más ancha, sus dientes crecían de una manera muy extraña, el color de su piel se iba perdiendo y le aparecieron muchísimas arrugas. El cabello que no se le caía se tornaba blanco. A pesar de lo que le recomendaban sus compañeros, el padre de Abigail quería llevar las pruebas hasta las últimas consecuencias. Y no porque no amara a su hija, sino porque sabía que si lo detenía, ella moriría instantáneamente. Él tan solo deseaba que al finalizar el procedimiento, su hija se recuperara. Una persona que trabajaba en la cocina del Área 51 contó que durante esos años preparaban una gran cantidad de comida. Se rumoreaba que se la llevaban a una criatura extraña y monstruosamente inmensa. Se decía que su jefe, Albert Wester, pasaba muchas horas hablando o llorando frente a la puerta en la que se encontraba ese ser. Los informes anotaban que Abigail había perdido completamente la razón, como un animal salvaje. Su cuerpo se había tornado monstruoso, medía casi 3 metros de altura y su piel se había desgarrado dejando al descubierto los huesos. A pesar del terrible aspecto de Abigail, su padre todavía se aferraba a la más remota esperanza de que este experimento funcionara. Se negaba a terminar con la vida de su hija. A la vez, la culpabilidad le iba destruyendo poco a poco y 2 años después se suicidó. Dejó una carta en la que rogaba que cuidaran a Abigail. Sin embargo, el ejército concluyó que no le darían más de comer y así moriría de hambre. Cuentan que la primera noche en que Abigail no recibió comida se escucharon gritos e incluso aullidos procedentes de su celda. A la mañana siguiente sonaron todas las alarmas al descubrir que 2 guardias habían sido asesinados y que Abigail, hambrienta, había escapado. 2 soldados se encontraron con ella y comenzaron a dispararle. Los disparos no le afectaban en absoluto y atacó y mató a los soldados. Como no podían hacer nada para acabar con ella, decidieron sellar con materiales muy resistentes toda la zona en la que se encontraba Abigail. Ya han pasado más de 70 años desde que se dio por concluido el proyecto Abigail. A pesar de ello, todavía se pueden escuchar los lamentos y los ruidos provocados por esta criatura. No se sabe si el monstruo llegará a morir algún día o si antes logrará escapar. Seguro que Albert Wester está orgulloso de su experimento. Bienvenidos al Draw My Life del experimento ruso del sueño. El conocimiento es poder. Siempre ha habido una gran rivalidad entre las principales potencias mundiales por ser los primeros en el avance científico, pero muchas veces esos descubrimientos ocultaban métodos oscuros para averiguar cómo se podía destruir al enemigo. La antigua Unión Soviética era uno de los estados que más invertía en ciencia. Algunos de sus experimentos han sido desvelados en las últimas décadas, pero seguro que otros han quedado ocultos. Os vamos a hablar sobre uno de ellos, el experimento ruso del sueño. A finales de los años 40, en el inicio de la Guerra Fría, la Unión Soviética llevó a cabo un cruel estudio para determinar si el hombre es capaz de vivir sin poder dormir. Se había inventado un gas que prometía acabar con el sueño y fue el principal ingrediente del experimento. Los científicos seleccionaron a un grupo de 5 presos políticos condenados por traición a la URSS. Les prometieron la libertad si lograban superar 30 días sin dormir. Los 5 sujetos fueron recluidos en una habitación donde se podía monitorizar sus reacciones y liberar las dosis adecuadas de gas para mantenerlos despiertos. En la habitación había libros, colchones, agua, comida suficiente para un mes y un váter. También instalaron un sistema de micrófonos para poder escuchar las conversaciones entre los presos. Los primeros 5 días transcurrieron con normalidad, pero pronto comenzaron a vislumbrarse los efectos del insomnio. Los sujetos mantenían conversaciones oscuras sobre hechos traumáticos de sus pasados y los médicos detectaron paranoia en algunos de ellos. Después comenzaron a aislarse y a no mantener contacto entre ellos, pero sí susurraban en los micrófonos cosas sobre los otros sujetos como queriendo ganar la confianza de los científicos.
Tras 9 días encerrados, uno de ellos comenzó a gritar y a dar vueltas a la habitación durante 3 horas. Cuando su voz cesó, los médicos pensaron que podía haberse roto las cuerdas vocales, ya que no era capaz de articular palabra. Otro de los sujetos comenzó a gritar también. Mientras, los presos restantes empezaron a arrancar páginas de los libros y a pegarlas en las paredes con sus propias heces. Unos minutos más tarde, el que gritaba se calló y los otros cesaron su actividad. Los científicos no volvieron a escuchar nada en los siguientes 3 días. A finales de la segunda semana del experimento, los científicos usaron los altavoces y comunicaron que iban a entrar en la habitación y que si cumplían las órdenes, uno de los sujetos sería liberado. Pero escucharon una respuesta: no queremos ser liberados. El día 15, a mitad del proceso, un grupo de soldados entró en la sala para comprobar que todos seguían vivos. Lo que vieron les dejó traumatizados. 4 sujetos estaban gritando y el quinto había sido despedazado. Su cuerpo taponaba el desagüe y el agua se había acumulado en la sala, donde se veían restos de carne del sujeto muerto. Pero los que seguían vivos parecían zombies. Les faltaba la piel, algunos órganos y se habían comido partes de sus músculos. Ellos mismos se habían desgarrado la piel con las manos. Cuando intentaron sacarlos, se negaron y comenzaron a pedir que les suministrasen el gas. Atacaron a algunos soldados y uno de los sujetos fue gravemente herido. Los médicos intentaron estabilizarle y le inyectaron 10 veces la dosis normal de morfina, pero no parecía hacerle efecto. Se desangró y murió. Iban a anestesiar al preso sin cuerdas vocales, pero su negación con la cabeza hizo que le operasen sin dormirle. Él quería seguir despierto. Cuando acabó la operación, pidió un papel y una pluma y le dio la nota al cirujano: sigue cortando. A los otros 2 también se les operó sin anestesia, pero al terminar la operación comenzaron a pedir gas de nuevo. Cuando les preguntaron por qué habían destrozado sus cuerpos, respondieron que debían mantenerse despiertos. Los 3 sujetos fueron devueltos a la habitación de nuevo en sus camillas, mientras los científicos y los militares debatían sobre qué hacer con ellos. Los científicos querían la eutanasia, pero finalmente los militares decidieron abrir el gas de nuevo para ver qué ocurría. Fue entonces cuando vieron que los sujetos se tranquilizaban al ver que volvían a inhalar el gas. Vieron cómo estaban funcionando sus cerebros y que parecían morir y revivir al rato. Uno de los presos no aguantó más y al cerrar sus ojos para dormir, murió. 3 investigadores entraron en la sala. Uno de ellos cogió un arma y disparó al comandante que les acompañaba. También disparó al sujeto sin cuerdas vocales. Se puso enfrente del último prisionero y le preguntó qué diablos eran. El sujeto respondió: tan pronto te has olvidado, somos vosotros, la locura que circula en vuestros cuerpos, que quiere ser liberada de vuestra mente más profunda y animal. Somos de lo que os escondéis en la cama cada noche, lo que os calla y os paraliza en la profundidad de la oscuridad. El científico disparó al corazón del sujeto y este, con su último aliento, dijo: casi libre. El experimento ruso del sueño se hizo viral en internet con diferentes versiones. Todos pensaron que era real hasta que el autor original desmintió el relato, pero nunca sabremos cuánto hay de cierto en esta historia. Probablemente este sea el Draw My Life más espeluznante que has visto jamás. No apto para estómagos sensibles. ¿Preparados? La historia comienza cuando Lindsay y Jenny llegan de Estados Unidos para hacer un viaje por Europa. En Alemania van a una fiesta, pero de camino el coche se les estropea. Después de andar un buen rato bajo la lluvia, se encuentran con una casa con las luces encendidas. No dudan en ir corriendo a llamar a la puerta para pedir ayuda. Les abre un señor con un aspecto misterioso, pero es la única opción que tienen. Entran en su casa, donde el hombre les ofrece mantas y algo de comer. De repente les entra muchísimo sueño. Cuando despiertan, se dan cuenta de que han sido drogadas. Se encuentran en un sótano, tumbadas en camillas con los brazos y piernas atados. Mirándolas está el tipo que las había acogido. Se presenta como Joseph Heiter, un importante cirujano, y descubren que al otro lado de la habitación hay otro hombre secuestrado a quien Heiter no tarda en matar, justificando que no le servía. Cuando vuelven a despertar se dan cuenta de que hay un nuevo prisionero. Es un turista japonés llamado Katsuro. En ese momento, Heiter les cuenta su tétrico plan. Les dice que durante muchos años ha realizado operaciones para separar siameses, pero su auténtico deseo es llegar a juntarlos. Por lo tanto, conectaría a sus 3 víctimas una a otra. ¿Cómo? Muy sencillo, uniéndolas de la boca al ano, con el fin de que compartan el sistema digestivo. Después de escucharlo y aprovechando que Heiter estaba distraído, Lindsay intenta escapar sin éxito. Después Heiter les cuenta que ya había realizado el experimento con perros y fue el perro del medio el que más sufrió. Como castigo por haber intentado escapar, le asignó a Lindsay esa posición, siendo Katsuro quien iría primero y Jenny la última. Después de la operación, Heiter les rompe las rodillas para que no puedan levantarse y se vean obligados a gatear como un 100 pies. Les trata como una mascota y les intenta entrenar. Heiter comienza a enfadarse con su creación cuando Katsuro le despierta con sus gritos de dolor, Jenny sufre de una infección que la está matando y Lindsay tiene un estreñimiento voluntario. Pocos días después, unos inspectores aparecen en la casa para investigar las desapariciones.
Hayter intenta drogarlos, pero solo lo consigue con uno. Al descubrir este extraño comportamiento, los inspectores huyen de la casa. El ciempiés humano intenta escapar. Katsuro hiere a Hayter, pero no alcanza su objetivo y acaba suicidándose con un trozo de cristal roto. Los inspectores vuelven a aparecer buscando una prueba contra Hayter, quien encuentra a uno de ellos y le dispara. Después dispara al otro en la tripa, pero el policía acaba con Hayter antes. Finalmente, Jenny muere por la infección y Lindsay acaba en medio esperando la muerte. Vamos, que no queda vivo ni el apuntador. ¿Y bien? ¿Cuál te ha parecido el más aterrador? Déjanoslo en los comentarios y suscríbete para más. ¡Nos vemos en la próxima!